Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar con la clase. Este, vimos las unidades anteriores, por ahí les pasé el material. Y bueno, vamos a poner la presentación de esta clase. Permítanme. Muy bien, estamos allá en la unidad número 3. Ya vimos dos unidades, las anteriores, y vamos a empezar hoy con esa semana. En esa semana tenemos que terminar 3 unidades. De acuerdo a nuestro programa, vamos a ver la tercera, que es haciendo amigos. Por ahí ya les pasamos el material, que es el cuaderno de trabajo y el libro de texto. Así que tienen ustedes ahí tanto el material, y les voy a ir subiendo los PowerPoint para que ustedes los vayan teniendo, y se van a dar cuenta que todo lo que está en el PowerPoint está en el cuaderno de trabajo. Y vamos a empezar con esta unidad mencionando que en la página 23 de su cuaderno de trabajo está hoja de tareas. Para preparar cada clase, hay tareas que se tienen que hacer para preparar la clase. Y por ahí les dimos el libro, y del libro de texto se debe de leer de la página 21 a la página 25 y de la página 39 a la 44. Así que no hay excusas, porque ya tienen el libro, tienen el cuaderno de trabajo, y vamos enviándoles todo el material. Luego viene en la página 27, que al final lo hacemos, es contestar la guía de estudio, que esto lo vamos a hacer al final. ¿Se acuerdan de falso, verdadero? Es hacia arriba, verdadero, falso es hacia abajo. Eso lo vamos a contestar al final de la unidad. Y luego dice aquí, lea cuidadosamente la presentación del Evangelio. Ok, hablamos del Evangelio, y el Evangelio está formado por 5 puntos. Y dijimos: gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Esto requiero que se lo aprendan de memoria, por favor. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. ¿Sí? Entonces, esta parte hay que darle una lectura a la presentación del Evangelio. Y hay que memorizar la tarjeta 2 de introducción. Entonces vamos a ver más adelantito el formatito de la introducción. Y aquí, como ya tenemos en las unidades pasadas, vimos lo de nuestros compañeros de oración. Usted debe tener quien firmado con nombre y apellidos, teléfono y domicilio, quiénes son sus compañeros de oración. Recuerden que deben de tener 2 compañeros de oración. Y también les mandé por ahí el material, el tema sobre la amistad. Lean un poquito sobre la amistad. Y luego viene aquí una parte en la que, como estamos preparando la clase, hay que recitar a la otra persona el bosquejo de la unidad 3 antes de la clase. Y el bosquejo lo vamos a ver aquí adelante. Y aquí viene el segundo reclutamiento de nuestro segundo compañero de oración. Ustedes se van a dar cuenta que en el formatito que les mandé de compañero de oración, hay dos, en esa página hay 2 formatitos para que usted complete la tarea de que tenga sus 2 compañeros de oración. Y luego viene, complete la hoja del cuadro del tiempo
de esta página. En la parte inferior derecha está el tiempo de estudio, el tiempo de estudio. Y hay que completar la hoja de progreso, que es la que viene enseguida. Esta es la hoja de progreso. Y el recuadrito que está aquí dice tiempo de estudio. Y hay que completar cuánto tiempo le vamos a dedicar el domingo, el lunes, como ya lo vimos en la unidad pasada. Uno se va poniendo su propio soga al cuello. Y cuando digo soga al cuello, significa que cada uno va a disponer del tiempo. Recuerden que en una semana tenemos 168 horas, pero las invertimos en algunas cosas. Usted tiene que invertir tiempo en estudiar, suprima las horas del sábado porque está en la iglesia, está atendiendo el culto de oración, de alabanza, pero de ahí otros días, llene los cuadritos poniendo el horario de estudio. Y aquí viene el formatito de mi segundo compañero de oración. Ahí viene nombre, dirección, ciudad, teléfono. Y luego viene en esta parte que vimos nosotros la clase testificando como estilo de vida. Esta semana le testifiqué. Y la hermana nos comentaba que aprovechando la clase de que su maestro le dijo, consulten a 3 personas que piensan que es Dios para ellos. Y entonces ella hizo un ejercicio con su cuñada. Pero imagínense que nosotros estamos testificando todo el tiempo. ¿A cuántas personas? Por ejemplo, yo estuve enclaustrado en el hospital cuidando a mi hija. Estuve cuidando a mi hija. Pero me paraba yo de su cama para visitar otras camas. Y les pedía permiso. ¿No les gustaría que yo ore por el enfermo? Y en eso de orar por el enfermo, ya habría oportunidades para compartir el evangelio. Tal vez voy a platicar todo lo que pasó. Así que en eso de testificar, usted va a poner qué fue lo que presentó durante la testificación como estilo de vida. El bosquejo está compuesto de 4 puntos principales. Acuérdense, introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Repito, introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y prácticamente desde la unidad anterior, de la unidad 2, desde la unidad 2, vamos a empezar a trabajar la parte de introducción. De los 4 puntos que tiene el bosquejo, vamos a ocupar varias unidades solo para la introducción. Antes de que lleguemos a evangelio y antes que trabajemos decisión y antes que trabajemos asistencia espiritual inmediata. Durante la clase, ¿qué le recitó a su maestro del bosquejo? ¿Qué es lo que se pudo aprender del bosquejo? Y en la salida de entrenamiento práctico, al ver a su entrenador, y esto nosotros lo hacemos, decimos acá, en vivo y a todo color, saliendo con nuestros alumnos a hacer el ejercicio, a hacer las prácticas, y los alumnos ven cómo nosotros hacemos introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Y entonces los alumnos empiezan a decir, a mi maestro le vi dar introducción, a mi maestro le vi presentar el evangelio, a mi maestro lo vi llevar a la persona a tomar la decisión, y etcétera. Y luego, ¿a cuántas personas se hizo la práctica? ¿Con cuántas personas se hizo la práctica? Y por último, ¿qué resultados obtuvimos? Voy a poner un ejemplo. Me acerqué a la cama de la señora Reina. Le dije, señora Reina, ella tiene un pie diabético. Le están haciendo estudios, ultrasonido, porque los médicos están, como está en la sala de cirugía, mi hija está en una cama casi enfrente de ella y están esperando estudios. Y le digo, señora Reina, ¿quiere que ore por usted? Y ella dice, sí, por favor. Ya me digo, soy el pastor Ricardo y mi hija está acá internada y empecé a orar por ella. Su hermana que la cuidaba, al escuchar que yo oré por ella y empecé a compartirle, me dijo, hermano, yo ya soy cristiana. Y entonces su hermana, más joven que ella, dijo, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, no conozco de Cristo. Y empecé entonces a practicar evangelismo explosivo con ella. Y llegamos al punto de que recibió introducción, recibió el evangelio
y llegó al punto de la decisión, a la decisión. Ella en ese día y en esa hora del hospital empezó llorando, aceptando a Cristo como su Salvador. Y entonces me comprometí con asistencia espiritual inmediata. Y le dije, mire, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Usted tiene que, dice, yo quiero prepararme para bautizarme. ¿Dónde usted predica? Ya le dije, estoy en tal lado, estamos en un grupo nuevo. Y como cosa de que Dios pone personas, vive por donde nosotros estamos predicando. Dice, me queda cerca. ¿Qué días? Le digo, estamos viernes 6 de la tarde y sábado en la tarde. Estamos viernes y sábado ahí. Y los viernes son para personas nuevas y el sábado es para la iglesia, pero está invitada a los dos servicios. Pero me comprometí en traerle material. A otro día que fui con seguir cuidando a mi hija, me dijo doña Reina, la hermana Reina, dice, oiga hermano, ¿qué le prometió a mi hermana Perla? Porque va a venir mañana a cuidarme ella. Le digo, ya le tengo su material. Y efectivamente, le entregué su material, le dejé mi teléfono. A los 2 días, ya estaba dada de alta mi hija. El viernes me habló el sábado en la noche y me dice, pastor, estoy leyendo el material que me dejó. ¿Cómo nos vemos para acudir a la iglesia? Hermanos, prácticamente fue una plática con ella, el material que le dimos de la iglesia de Dios, y ella está hablando por teléfono. Pero fíjense, nos fuimos introducción, evangelio, edición, y ya estoy en asistencia espiritual inmediata. Y de eso vamos a ir hablando durante todo el curso. Me estoy adelantando un poquito para que usted tenga una idea de a dónde nos va a llevar todo esto. Así que el bosquejo, este es el bosquejo. Y esto es lo que tenemos que aprendernos de memoria, el bosquejo. El bosquejo tiene 4 puntos. Recuerden, introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. ¿Sí? Entonces, pasamos en esta parte del bosquejo a los siguientes puntos. Miren, ¿de qué trata el bosquejo? Número 1, introducción. ¿De qué trata la introducción? Que nosotros tenemos que trabajar con las personas vida secular, vida religiosa, nuestra iglesia, testimonio, iglesia personal. No conteste la segunda pregunta de diagnóstico. Y luego hay una parte de transición que nos lleva de un punto a otro. Me permite hacer una pregunta y vienen las preguntas de diagnóstico. Y viene la pregunta de diagnóstico 1, viene la pregunta de diagnóstico 2. Cuando ya tenemos la respuesta de la pregunta número 2, hay una transición que nos lleva a presentar el evangelio. Y el evangelio tiene 5 puntos. Gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Muy bien. Vamos a ver los tipos de introducción. Estamos en esta parte del bosquejo, introducción. Y de la introducción vamos a ver los diferentes tipos de introducción. El ministerio de evangelismo explosivo, esta forma de evangelizar, da énfasis a 3 tipos de introducción. El primero tiene que ver cómo evangelizamos como estilo de vida, que esto ya lo vimos en la unidad pasada, en la unidad número 2. Y luego, testificando por medio del cuestionario, que por cierto también ya se los envié de manera digital, se va a cubrir cuando veamos la unidad número 13, ¿sí? Entonces, testificando por medio del cuestionario. Y tercero, que es lo que vamos a ver durante esta unidad, la introducción conversacional. La manera como nos podemos introducir con las personas, pero de una manera conversacional. Y esta introducción abarca la unidad 3 que estamos viendo, la unidad 4 y la unidad 5. Prácticamente que la introducción conversacional va a abarcar 3 unidades del temario. Y prácticamente vamos a ver la 3, la 4 y la 5 entre hoy y mañana. Vamos a ver las 3 unidades, 3, 4 y 5 entre hoy y mañana. Hoy quizás veamos una unidad y media y mañana la otra mitad de la unidad y otra unidad completa. La introducción, entonces, ¿por qué es tan importante aprenderse la introducción? Porque tan solo para la introducción se dedican 4 unidades. Fíjense,
la unidad 2, 3, 4 y 5, 4 unidades. Que quiere decir que si nosotros estuviéramos viendo una unidad por semana, prácticamente durante un mes le íbamos a dedicar a la introducción. Es bien importante la introducción para poder establecer relaciones con las personas. Recuerde que esta unidad lleva por título Haciendo amigos. Y algo que nos parece muy curioso es de que muchos hermanos de la iglesia, fíjese bien lo que le voy a decir, sus mejores amigos no están en la iglesia. Sus mejores amigos están en el mundial, están en el mundo. La mayoría de los que ya somos creyentes, estamos bautizados, tenemos pocos amigos en la iglesia. Yo la verdad es que yo conservo muy buenos amigos dentro en el ministerio y dentro de la iglesia. Amigos de confianza, porque he aprendido a hacer amigos, así como yo hacía amistad en el mundo con amigos, y esos amigos, gracias a Dios, fueron alcanzados para Cristo. Yo, mis mejores amigos no están en el mundo. Mis mejores amigos, Dios me permitió compartirles el evangelio y que fueran alcanzados. Pero yo veo que hay un común denominador entre los creyentes y les pregunto, hermanos, ¿y sus mejores amigos? No están convertidos. Son amigos de la secundaria, son amigos del bachillerato, son amigos que estudiaron juntos del vecindario, pero no están convertidos. Así que la introducción es muy importante y vamos a ver 4 unidades. Así que siempre que haya oportunidad para que nosotros podamos mantener y tener una conversación, debemos nosotros de usar una introducción conversacional. Porque en el caso de que presentemos el evangelio en una situación muy sui generis, muy ocasional, por ejemplo, que estamos de viaje o que estamos con poco tiempo, no tenemos el tiempo suficiente, ahí tenemos que usar el cuestionario, que eso lo vamos a ver en la unidad número 13. Ahí vamos a utilizar el cuestionario. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es pedir permiso a la persona para que nos ofrezca su tiempo, para compartir el evangelio. Y aquí es bien importante determinar cuánto tiempo tiene la persona. A lo mejor usted tiene todo el tiempo del mundo, pero la persona no cuenta con todo el tiempo. Y aquí es bien importante determinar con reloj en mano, les decía yo. Le dije a mi esposa, dile a la señora con reloj en mano que si nos regala 5 minutos. Y en 5 minutos tienes que llegar a las preguntas de diagnóstico, le dije a mi esposa. Y llega a las preguntas de diagnóstico. Cuando la persona empezó a recibir las preguntas de diagnóstico, le dijo, ¿sabe qué? Mi esposa le dijo, el tiempo terminó. Los 5 minutos que le pedimos ya terminaron. Y dijo la señora, ¿no? ¿Sabe qué? Siéntense, pónganse cómodos y nos vamos a llevar el tiempo que sea, pero yo quiero saber todo esto. Yo quiero conocer todo esto. ¿En qué termina todo esto? Ah, perfecto. Pero entonces ya determinamos cuánto tiempo tiene la persona para que podamos platicar. Porque puede ser que tenga los frijoles en la olla, esté con el almuerzo en la estufa, el marido va a llegar a comer, va a tener que ir por los niños a recoger los niños a la escuela. Entonces, si no tiene mucho tiempo disponible, uno tiene que asegurar qué tiempo tiene la persona para que nosotros compartamos el evangelio. Y si la persona ya dispone del tiempo, inmediatamente entonces usted busque un lugar para sentarse, pero es bien importante que el lugar que usted busque para sentarse sea un lugar apropiado, cerca, muy cerca de la persona, para que pueda conversar. Y haga por lo menos una introducción conversacional abreviada, por lo menos. Es decir, vaya usted de manera sintetizada
resumida de lo que es la introducción para que usted pueda establecer clic con la persona a la que está usted compartiendo el evangelio. Vamos a ver aquí como punto número 2, cuál es el propósito de la introducción. ¿De qué se trata la introducción? La introducción nos va a servir para construir un puente de amistad. Y aquí es bien importante, hermanos, que si nosotros vamos a compartir el evangelio a alguien, vaya pensando en que va a ser su próximo amigo, su próxima amiga. Tiene que construir un puente de amistad. Recuerden que la unidad se llama haciendo amigos, haciendo amigos. Jesús, fíjense que ocupaba llegar a lugares, no pagaba hotel, no pagaba, él llegaba a casa de sus amigos. Por ejemplo, llegaba a Betania y sabía que estaba Marta, María y Lázaro eran sus amigos y podía llegar a casa de ellos. Es decir, el Señor establecía amistad. Así que hay que construir puentes de amistad. Y aquí es bien importante entonces que nosotros demostremos un interés genuino por la persona. Y para ello tenemos que compartir detalles personales de su vida espiritual dentro de su testimonio personal. Así que usted puede compartir aquellas cosas especiales que usted tiene en su vida espiritual, de manera que sea parte de su testimonio personal, para que las personas lo conozcan a usted, la conozcan a usted. Y sobre todo, para evitar aquellas objeciones que son muy comunes. Como ejemplo, de momento, no estoy interesado en eso. A veces nos dicen, no estoy interesado. Pues es que si usted cree en Dios, eso es algo muy personal de usted. Yo, como le dijo su cuñada de hermana, yo soy atea. Y al final se dio cuenta que no era tan atea. Entonces, eso es algo muy personal. Y además, no me gusta que me impongan la religión. No sé si les platicaba yo, pero fui a predicar a una persona y estando en la predicación, presentando el evangelio, llegó su hija, que es enfermera, y se sentó a escuchar. Ella venía del trabajo y se sentó a escuchar. Se juntó a la reunión y empezamos a compartir. Y en una ya al final, la persona me dijo, mire, yo le entiendo y gracias por venir a mi casa, pero yo le voy a plantear lo que pienso. Imagínense que durante 30 años me dicen que esta es mi mamá. Esta es mi mamá. Y yo lo creo que durante 30 años creo que es mi mamá y es mi mamá. Y luego llega usted y me dice, ¿sabes qué? Esta no es tu mamá, esta es tu verdadera mamá. Se me hace muy, muy difícil dejar de creer que esta es mi mamá para aceptar a esta otra mamá. Y yo lo entendí claramente. Él me estaba dando a entender que él tenía 30 años en esta iglesia y que de momento no iba a cambiar luego, como dice, no me gusta que me impongan religión y no me gusta que me impongan otra iglesia. Le dije al pastor, déjelo, no lo presione. No es un asunto de presionar. Deje que Dios trabaje, que el Espíritu Santo trabaje. Pero la que escuchó el evangelio fue su hija y su hija me contactó y me dijo, pastor, ¿será que me puede dar su teléfono? Y le dije, sí. ¿Será que me puede atender por Zoom y seguir compartiendo la palabra? Y desde el 5 de julio de este año, desde el 5 de julio, y me acuerdo porque me dio su testimonio, que ella estaba navegando con un problema de depresión. Y dice, yo me recuerdo que usted predicó algo de la depresión, de un personaje de la Biblia que se quería morir. Y le dije, sí, hablé de la depresión. Y entonces ella me dijo, esa noche yo le entregué mi vida a Cristo. Y le dije, Señor, he estado batallando con esto. No he atendido a mis hijos, no he estado procurándolos a ellos, he estado queriendo dormir, no he querido comer. Y lloró toda la noche, lloró. A otro día amaneció tan feliz. Y me dijo, pastor, no se me olvida el 5 de julio que acepté a Cristo. El 11 de septiembre
me mandó fotografías de que ella estaba bajando las aguas del bautismo. Pero la estuve atendiendo solamente por Zoom, todos los martes, pláticas bautismales, doctrina, hasta que el 11 de septiembre de este año se bautizó. Y uno te preguntas, oye, le estaba predicando a su papá, pero la que se convirtió fue ella. Es bien importante entonces que no imponer a nadie nada. Porque luego la gente dice, yo siempre he creído así, he creído en eso. Así que para crear una transición suave del evangelio, vamos a movernos de manera gradual a través de tres niveles. Vamos a trabajar primero lo secular. Número 2, después vamos a trabajar lo religioso. Y tercero, lo espiritual. Repito, nos vamos a mover gradualmente en tres niveles: secular, religioso y espiritual. ¿Sí? En la presentación del evangelio, cuando nosotros vamos a presentar el evangelio, bueno, aquí presumimos que a lo mejor la persona ya fue a la iglesia, porque fue invitada por algún miembro de la iglesia y le preguntamos, oiga, ¿qué le pareció el culto? ¿Quién la invitó? Pero si no es el caso, entonces la introducción se puede adaptar para cualquier situación. Cuando una persona ya estuvo en la iglesia, es bien fácil hacer la introducción, porque incluso le decimos al hermano, hermano, presénteme a su invitado. Y con el único propósito de hacer mi práctica de evangelismo explosivo con esa persona. Pero igual, si no es el caso, de todas maneras podemos nosotros hacerlo para cualquier ocasión. Si no es el caso. Se adapta fácilmente. Para ganar el derecho de hacer preguntas personales, fíjese lo que tenemos que hacer. Si yo quiero ganarme el derecho de preguntarle a la persona de manera personal, número 1, tengo que ser observador. Y entonces muestro mis ojos en los ojos de la persona, muestro interés por la persona y estoy dispuesto a escucharla. Es más que hablar, escucharla. Porque lo que tenemos que hacer es dar en que haya simpatía entre nosotros y el candidato. Es decir, tenemos que hacer un clic con la persona. De aquí soy, porque la persona me está aceptando mi amistad, estoy estableciendo ya una relación con la persona y voy a buscar relaciones profundas con ella. De eso se trata haciendo amigos, es el tema, haciendo amigos. Y para averiguar dónde se encuentra la persona espiritualmente, entonces nosotros tenemos que tener una plática sobre antecedente religioso de la persona. Y esto puede revelar datos muy valiosos. Estaba yo visitando una persona, me dijo, esta persona se había convertido a través de evangelismo explosivo y ya se había bautizado. Y dice, hermano, quiero invitar a mi hermano para que escuche el evangelio. Y ya le digo, ¿a qué se dedica tu hermano? Es albañil, hace obras de construcción. Muy bien. Es católico, sí. Ok, ¿y a qué iglesia va? Y entonces y bueno, cuando nos dicen, bueno, es de la Purísima Concepción de María, aquí nosotros sabemos que el 8 de diciembre es el festival de ese santo patrono, la Purísima Concepción de María. Y entonces ya me establezco relación de cuáles son sus antecedentes religiosos. Y esto es muy importante, porque también al saber cómo es su vida religiosa, me voy a dar cuenta si ella está con tendencia legalista o con tendencia liberal. O si tiene algún punto doctrinal en particular, no muy claro. Por ejemplo, miren, cuando hablamos de la cuestión religiosa, y que ahorita lo vamos a ver cuando vayamos al punto de vida religiosa, solamente quiero puntualizarles que
aquí en nuestro país se manejan de diferentes niveles. O sea, hay católicos que comulgan, que saben el misal, y etcétera. Pero hay otros que se denominan creyentes. Esos que se denominan creyentes son aquellos que solamente tienen la religión de manera heredofamiliar. Es decir, como sus padres son católicos, ellos son católicos, pero no van a la iglesia. No asisten a la iglesia católica más que para festividades, bautismos, bodas, etcétera. Así que se manejan diferentes tipos de niveles y uno tiene que observar todo ese panorama porque se trata de ganarnos su amistad. Para descubrir si la persona tiene lo que usted le ofrece, para eso son las preguntas de diagnóstico. Por ejemplo, la número 1. Con la pregunta de diagnóstico número 1, vamos a saber si la persona, qué es lo que piensa, si es salva y si tiene vida eterna. ¿Qué es lo que piensa? La segunda es, la pregunta de diagnóstico será siempre para determinar en qué está confiando la persona para tener vida eterna. Porque la mayoría de las personas, sobre todo los católicos, ellos confían en sus obras. Ellos piensan que si son buenos se van al cielo y que si son malos se van al infierno. Y entonces su salvación, más que por confianza o por fe, es por obras. Ahora, para crear el deseo de escuchar el evangelio, es bien importante nuestro testimonio personal. ¿Se acuerdan que les platicamos de las 5 leyes de la persuasión? Atención, interés, deseo, decisión y acción. ¿Se acuerdan? Las 5 leyes de la persuasión que lo vimos en la clase anterior. Uno tiene que provocar deseo. Uno tiene que lograr atención, luego interés y tiene que provocar deseo para llevarlos a que tomen una decisión y al final ellos establezcan una acción al evangelio. Así que cuando hablamos del testimonio personal, es decir, tu testimonio, esta es una herramienta de mucho valor para poder lograr este propósito. ¿Cuál es el propósito? Que ellos deseen escuchar el evangelio, que ellos deseen escuchar el evangelio. Este deseo también puede ser avivado cuando nosotros estamos usando la transición de las buenas noticias. Y fíjense, cuando nosotros usamos la transición de las buenas noticias, le decimos, oiga, doña Juanita, cuando usted contestó la primera pregunta, yo dije, tengo buenas noticias para usted. Pero al escuchar la segunda respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Y eso para la persona es sumamente motivante. ¿Por qué? Porque lo lleva de una manera avivada la transición de las buenas noticias. Y eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco durante el bosquejo. Inciso G. Siempre es bien importante pedir permiso para compartir el evangelio. No proceda a hablar del evangelio, si no se lo han permitido. Si no tiene usted el permiso, no siga adelante. Porque este es un punto muy importante y es vital dentro de la introducción. Es muy importante. Pedir permiso es muy importante. Si no tiene permiso, es muy importante este punto en la introducción. Para decirle a una persona, fíjese bien, que está equivocada sin ofenderla, quiero decirle que es posible decirle a alguien que está equivocado sin ofenderle usando la transición de las buenas noticias. Por eso, en la introducción, si vamos al bosquejo, vayan ustedes, por ejemplo, en su cuaderno de trabajo, van a verlo en la página 24, en la parte antes de pasar al evangelio, está lo que se llama la transición de las buenas noticias. ¿Sí? Cuando contestó la primera pregunta, yo pensé, doña Juanita, que tenía buenas noticias para usted. Pero al escuchar
la segunda respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Y le estoy diciendo que cree. Usted se equivocó, pero sin ofenderle, le estoy dando las buenas noticias. Voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que Ricardo le recibe una herencia de una tía que murió en Estados Unidos de $5,000. $5,000. Y entonces yo le digo, voy con Mario y le digo, oye Mario, fíjate que recibí $5,000 de herencia. Y me dice, manito, no seas tontito, no seas tontito. Acabas de recibir $50,000, no 5,000. Fíjense, me dijo tontito, pero no me enojé porque me dio una noticia mejor que la que yo tenía. No sé si me explico. En lugar de recibir 5,000, Mario me aclaró diciéndome, no, no seas tontito. Usted recibió 50,000. Entonces, sin ofenderme, me dijo que yo estaba equivocado y recibí esa buena noticia. No $5,000, sino $50,000. De esa manera, cuando nosotros pasamos en esa transición de la introducción al evangelio, nosotros le decimos a la persona, mire, cuando usted me contestó la primera pregunta, yo creí que traía buenas noticias para usted. Pero cuando me dio la segunda respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Y prácticamente le dije, se equivocó en la respuesta, ¿eh? Usted se equivocó. Pero le digo que se equivocó sin ofenderlo. De eso se trata la transición. Espero que me vayan siguiendo. Las primeras 3 partes de la introducción, dijimos, es vida secular en la primera. Son las 3 primeras partes de la introducción. ¿Se acuerdan que dijimos vida secular? Luego vida religiosa y el tercero, el nivel espiritual. Vida secular. Cuando hablamos de vida secular, nosotros tenemos que usar la observación. Observe. Llegamos a la casa y empezamos a observar cuidadosamente. Yo llegué a la casa de una maestra y todo su jardín de la entrada estaba bien cortadito, están bien las plantas acomodaditas, todo esto. Pero su esposo era jardinero profesional, trabajaba para muchas residencias de gente rica, pero también su casita la tenía bien arreglada. Entonces, busque inmediatamente en la casa, puede ser que en el tendedero de ropa usted vea uniformes de escuela. Y usted dice, tienen niños en la primaria, tienen niños en la secundaria, tienen niños en edad escolar. Puede decir, tiene ropa de uniformes de escuela, que dice que tiene niños escolar. O llega a la habitación de la entrada a la sala y ve trofeos, diplomas, medallas. Entonces dice, el esposo parece que le gusta el fútbol, soccer, le gusta el fútbol. Ve trofeos, ve esto. Usted ya está observando cuidadosamente cuáles son los intereses de la persona. ¿Cuáles son sus intereses? A lo mejor ve diplomas ahí, de estudios, de maestría, de doctorado. Dice, aquí está un licenciado, alguien que está estudiando en la universidad, alguien que egresó de la universidad. Es decir, uno observa cuidadosamente la habitación y cuáles son los intereses de la persona. Esto nos va a dar el punto de partida de nuestra conversación. ¿Se acuerdan que les dije que Mari me presentó a su hermano, que era albañil, constructor, y empecé a platicar con él y empecé a hablarle en su idioma? Yo soy médico, pero me sé algunas cositas de los albañiles y le dije, oiga, ¿qué tal? ¿Cómo prepara un reventón? Y un reventón es tirar un hilo, hacer una plomada para levantar una mampostería, una barda, una cerca. Y entonces tiran un hilo y el hilo les va dando
la línea para que no se vaya, no se tuerza la construcción, ¿verdad? Y una plomada. Y entonces empiezo a hablarle así. Y le pregunto, oiga, ¿y usted es albañil de cuchara, de media cuchara o es maestro de primera? Y empiezo a hablarle en su idioma. Dice, ah, no, yo ya soy maestro de primera. Yo ya no soy ni de cuchara ni de media cuchara, yo soy maestro de primera. Es decir, ya pasé por esa etapa de construcción. Porque empiezan como peón de albañil, como ayudante de albañil, y van subiendo de categoría conforme van aprendiendo de manera ahí que los van poniendo hasta que se hace maestro constructor, ¿verdad? Y es de confianza del arquitecto, del ingeniero que lleva la obra. Pero empezamos a hablarles en su idioma, tratamos de meternos a su mundo y de esta manera tenemos nosotros que partir nuestra conversación y ganarnos su confianza. Y por eso, en el punto número 2, viene el que usted haga preguntas y preguntas, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Y díganos, oiga, ¿y desde cuándo vive aquí? Qué bonito lugar habitacional tienen aquí. Qué bonitas están las calles, están bien trazadas. Ya vi que hay una escuela aquí cerca, hay un mercado. ¿Y desde cuándo? ¿Y cómo es que llego aquí? No, mire, yo vengo de provincia, pero ahora por mi trabajo me vine a radicar acá. Esta casa la acabo de comprar. Empezamos nosotros a saber por qué están allí, de dónde viven. Y esto nos va a dar el que nosotros establezcamos su idiosincrasia, porque la gente de la capital es diferente a la gente de provincia, ¿sí? La gente, por ejemplo, la bonaerense, por ejemplo, los que están en Buenos Aires, me imagino que su modo de vida es diferente a estar entre ríos, en Misiones, son diferentes circunstancias de vida. Una es la cuestión citadina, donde la ciudad está muy aglomerada, hay mucho tráfico, hay poco tiempo. Es diferente a la vida, por ejemplo, en un lugar más apartado, como la provincia, ¿verdad? Como dicen allá, no es lo mismo, pues, la ciudad capital del país que, que la provincia. Entonces, vamos nosotros a darnos cuenta, por ejemplo, aquí, en mi país. Si yo voy a predicar a una zona como Tasco de Alarcón, es una zona que es platera. Hay minas de plata. Y es una ciudad que le llamamos pueblo mágico porque tiene arquitectura colonial, de la época colonial. Pero cuando llegamos a predicar ahí, la mayoría se dedica a la platería y conocen lo que es la trenza de plata, han trabajado en las minas de plata y empezamos a meternos a su mundo para compartir el evangelio. Entonces, bien importante entonces el qué, el cuándo, el dónde, el quién y por qué. Haga preguntas que lo lleven a una conversación, pero de la parte esencial de su vida, ¿sí? Si ustedes me dicen, hermano, ¿ustedes de Acapulco? Sí. Y yo de aquí, de Acapulco, le puedo decir, hermanos, pues yo me subo a mi terraza y veo la entrada de barcos a la bahía, estoy a 10 minutos de la playa, aquí nos gusta el arroz, el pescado, el agua de coco, el agua de limón, eh, nos gusta el sol, mar, la playa. La idiosincrasia es diferente y podemos empezar a platicar de nuestros intereses. Ah, nos gusta la natación, nos gusta velear, nos gusta solfear, nos gusta pescar. Vamos metiéndonos al mundo de las personas. Yo le preguntaba, oiga, señora Perla, ¿y a qué se dedica usted? No, pues yo soy ama de casa, tengo una hija que está a punto de casarse y luego tengo un niño de sí. Mi esposo trabaja toda la noche, pero yo estoy interesada. Yo creo que si yo abrazo el evangelio, mi esposo también me va a seguir. Yo voy a hablar con él pero yo me intereso primero en su vida secular. Muy importante su vida secular. Y aquí entonces hacemos preguntas personales, pero siempre hay que pedir permiso. Hay que pedir permiso. Hay que ganarse ese derecho de pedir permiso. Número 3, escuche. Escuche atentamente. Es decir,
mantenga el contacto visual y dé una señal afirmativa con la cabeza. Es decir, hay que estar atendiendo a lo que ellos nos empiecen a platicar de su historia de vida. No, pues que a mí me trajeron de niña a esta ciudad. Yo prácticamente me dijo, ¿sabe qué? Yo nací en tal provincia, pero a los 40 días de nacido me trajeron para acá. Yo me siento de este lugar porque aquí pasé todo el tiempo de mi vida y lo estoy escuchando. Y aquí conoció a su esposa, sí, aquí conocí a mi esposa y mi esposa es de otra ciudad y aquí nos conocimos. Escuchamos atentamente y mantenemos nuestra vista en los ojos de ellos. Y de vez en cuando afirmamos lo que estamos escuchando, porque escuchar no solo es esperar su turno para hablar o estar pensando en lo que va a decir después. No, 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 no. Escuchar es darse tiempo de que esa persona le empiece a contar un poquito de su vida. Y cuando usted está en ese momento de que ve la casa, ve a los niños que andan por allí, usted siempre esté listo para hacer elogios sinceros. Porque siempre hay algo que elogiar de las personas o de la vida de la persona. Y decimos, mira qué niño tan bonito. Pero si el niño anda todo sucio, que se ve que no lo han bañado y que anda todo con la ropa sucia, no, ay, qué niño tan bonito. Pues no es un elogio sincero, porque el niño ni siquiera está bañado, ni siquiera está limpio. Entonces siempre hay que hacer elogios sinceros. Oiga, qué bonitas están sus macetas, sus plantas, qué bonitos están sus rosales. Pero si los rosales están todos marchitos, que no le echan agua, que esto, pues no va a decir, ay, qué bonitos están sus rosales, qué bonitas están sus orquídeas, y las orquídeas están más secas que nada. No, siempre hay que hacer elogios sinceros para la vida de la otra persona. Y siempre es bien importante aprenderse el nombre de las personas. A mí me ha tocado compartir el evangelio como a 12 personas. Y yo procuro, si no me aprendo sus apellidos, me aprendo de los nombres. Los nombres están, sí, está la señora Guadalupe, está la señora Sarita, está Madaí, está doña Teresa, y me empiezo a aprender los nombres, los nombres, los nombres, los nombres. En una ocasión, un, un hermano de la iglesia llevó a su papá. Un joven llevó a su papá. El joven iba a la iglesia, pero su papá no iba. Y lo llevó. Y lo llevó. Y entonces hice el ejercicio de evangelismo explosivo en esa congregación. Y a la hora de pasar a las personas, yo me aprendí los nombres de las personas que iban pasando por primera vez. Todos los que vengan por primera vez, vengan con las personas que los invitaron. Y entonces pasó el muchacho con su papá. Y rápidamente me aprendí el nombre del papá. Así que a la hora de platicar con él, le hablé por su nombre y se estaba así extrañado el señor, que yo sabía su nombre, pero ya su hijo me lo había dado. Su hijo me había dado, vengo con mi papá se llama fulano de tal. Así que a la hora de tratar con él y al usar el nombre de la persona, es el mejor cumplido más grande que la persona puede recibir, que le digan por su nombre. Así que, querido hermano, si vamos a establecer amistades, lo primero que hay que aprendernos es el nombre de la persona. Y no diga, oiga, ¿y cómo dijo que se llamaba? Ya perdió, ya no hizo clic con la persona, ya perdió el tiempo y perdió el momento. Lo primero es, usted se presenta, usted da su nombre y usted recibe el nombre de la persona con la que está usted conversando y procure, anótelo, escríbalo, téngalo por ahí cerca, memorícelo porque es bien importante que usted use el nombre de la persona, porque este será el mejor cumplido más grande que usted pueda darle a una persona por primera vez. Pasamos de vida secular, pasamos a vida religiosa. Pasamos a vida religiosa. Cuando usted está visitando a nombre de nuestra iglesia, es natural que haga preguntas sobre la iglesia de la persona. Es decir, si usted viene de parte de la iglesia de Dios, y así fui cuando llegué con doña Isabel hace unos domingos,
Le digo, oiga, vengo de parte de la Iglesia de Dios porque su hija me dio su teléfono y me dio su dirección. Y vengo en nombre de la iglesia. Y entonces, doña Isabel, cuando le pregunté, y doña Isabel, ¿y usted a qué iglesia iba? Y me dijo, yo aquí la iglesia de la Sabana. ¿Y cómo se llama la iglesia? No, pues se llama la iglesia de San Isidro. Y empezó a hablar feo de la iglesia. Empezó a hablar feo del lugar. Y yo lo escuché. Y y ya me di cuenta que primero la opinión que tenía de la iglesia. Y también me di cuenta que ya no tenía compromiso con ella, que incluso su esposo le decía que no fuera a esa iglesia. No estaba de acuerdo. Y salía mal con su esposo por llevarse a sus niños y ir a la iglesia ahí, a la iglesia de San Isidro. Y entonces empezó ella a criticar a su iglesia. Yo no le dije, ah, sí, esa iglesia, no, no, sí, que es re mala esa iglesia. No, yo me quedé callado. Uno no tiene que ni estar de acuerdo. Si ella lo hace, si ella ofende a su iglesia, si ella critica a su iglesia, lo hace ella, usted no lo haga. Usted manténgase ecuánime, neutral y solamente escuche. Y no critique, no critique. Y luego, cuando usted trata de su vida religiosa, es bien importante qué compromiso tiene con ella. Yo le decía a este muchacho que era albañil, oye, así que tú vas a la Santísima o a la Purísima Concepción de María, al templo, sí. Y su fiesta es el 8 de diciembre. Sí, la fiesta el 8 de diciembre, pero yo casi no voy. Yo a veces voy cuando hay bodas. Me doy cuenta que compromiso. Le digo, ¿y cada cuándo vas a misa? ¿Y cada cuándo comulgas? ¿Cada cuándo vas a confesarte? Y empiezo a preguntarle, no, pues yo prácticamente casi ni voy. De ahí me doy cuenta también qué compromiso tiene con su iglesia, porque se dice que es creyente. Y dijimos que no es católico, apostólico, romano, sino que solamente es creyente, que prácticamente va porque es la religión que le enseñaron sus padres y por eso es, es creyente. ¿Sí? Actualmente hay muchos que dejan de ser creyentes, que no van a ningún lado, que ni son ateos ni nada, solamente no van a ningún lado. Y en México está creciendo en gran número ese tipo de personas, sobre todo los de la universidad. Los que están en nivel universitario, ellos ni creyentes ya son. Ellos ya no van a nada, ni creen en nada. Y el tercer punto, recuerden, estamos en la parte de nuestra iglesia. Dijimos vida secular, vida religiosa y ahora nuestra iglesia. Los siguientes tipos de preguntas pueden hacerse aquí. Y la primera es, oiga, ¿cómo fue que llegó a la iglesia? ¿Quién lo invitó? No, pues a mí me invitó la hermana Esmeralda. O no, a mí me invitó el hermano Ricardo. ¿Cómo fue que llegó? Ah, por invitación. Alguien lo llevó a un evento especial de la iglesia o y prácticamente llegó por una invitación. Y entonces, entonces quiere decir que usted conoce a alguien de la iglesia, sí, a alguien que es miembro de la iglesia, fulano de tal. Y entonces vamos y le preguntamos, oye, tú lo invitaste, preséntamelo bien, dile que soy hermano de la iglesia, que quiero platicar con él. Y ya las preguntas directas con él es, ¿qué le pareció el culto? ¿Le gustó el culto? Y hacemos preguntas acerca de la alabanza, de la adoración, hacemos preguntas acerca del sermón, de la predicación. Nos damos cuenta qué es lo que le llamó la atención, qué es lo que le llamó la atención. ¿Le gustó el culto? Y aquí, cuando hablamos del culto, hablamos del cuidado de la adoración, de la predicación de la palabra. Así que cuando hablamos de la iglesia, tenemos nosotros que como iglesia ser muy cuidadosos con la alabanza, la adoración, con quienes cantan, con quienes tocan, la predicación de la palabra. Nuestra iglesia debe ser una congregación amigable y servicial. Todo ayuda. Es indispensable para causar buena impresión a los no creyentes. Hermanos, vamos a disponer de 15 minutos para descansar. Toman algo,
y regresamos en 15 minutos para terminar esta unidad y empezar, y empezar la otra.